Sesión especial INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenos días a todos y a todas. El Día del Padre se celebra para rendir tributo a la figura paterna. No solo es un homenaje a nuestro padre biológico, sino que está pensado en todas aquellas personas que actúan como tal. La participación activa de los hombres como padres los involucra como cuidadores primarios de los hijos, de las hijas e hijos. Es crucial para su desarrollo y bienestar y para la construcción de una familia más equitativa y saludable. Implica compartir las responsabilidades del cuidado y la educación de las hijas e hijos, promoviendo un vínculo afectivo y una mayor autonomía entre las niñas y los niños, por lo que tienden a tener relaciones más sanas como adultos. Es por ello que la Dirección General, a través de la Dirección de Educación en Ciencias de la Salud y la Dirección de Administración y Finanzas, les da la más cordial bienvenida a la sesión especial titulada Participación activa de los hombres en la crianza de las hijas y los hijos, a cargo del doctor Marco Antonio Peñuela Olaya. Él es doctor en Psicología Clínica por Newport University, doctor en Psicología del Instituto Universitario Carl Rogers, doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, doctor honoris causa en grado de Medalla Benito Juárez del Senado de la República, maestro en Psicología Gestal por el Instituto Íntegro de Guadalajara, Jalisco, licenciado en Medicina de la Newport University of California, miembro de la Federación Mundial de Salud Mental en la ONU, posgrado en Medicina Biológica, posgrado en Acupuntura Humana, especialidad en Neurofisiología del Desarrollo, posgrado en Psico-Oncología por el Instituto Nacional de Psiquiatría, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigador en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud, rector del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, director del programa de doctorado en Psicología del Instituto Universitario Carl Rogers en Puebla, docente universitario al que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, tardes. Agradezco mucho el que estén aquí ahora y sobre todo me comunico con aquellos que están en la línea porque de alguna manera es un festejo siempre cualquier encuentro persona a persona. Agradezco obviamente a las autoridades del Instituto Nacional de Perinatología, mi casa por 38 años, por esta amable inclusión y por esta posibilidad que tengo de comunicarme con ustedes y crear un espacio de reflexión por unos minutos. El tema central al que nos haremos referencia en estos minutos es la participación activa de los hombres en la crianza de los hijos y las hijas, una mirada incluyente de la dinámica familiar. Para mí es sumamente importante que podamos comprender el título de la conferencia. Me parece que a lo largo del tiempo los hombres hemos estado incluidos dentro de las familias. Sin embargo, la participación en el campo de la crianza ha estado de alguna manera asignada a las mujeres y que de alguna forma también las propias mujeres se han encargado de relegar a los hombres porque no hay mejor madre que una madre.
En muchas de las culturas, sobre todo en la cultura latina, el gran Santiago Ramírez, uno de los psicoanalistas más importantes en México, sobre todo en los años 70, él escribe un texto muy valioso que se llama Infancia es Destino, y en el texto, editado por Siglo XXI, en el segundo capítulo, él hace una reflexión muy clara y él dice, el mexicano tiene ausencia de padre y exceso de madre. Y yo diría que no solo los mexicanos, sino los latinos en general. Nuestras madres ocupan un lugar profundo en la psique. Sin embargo, conforme nos vamos desarrollando como entidades sociales, aparece el padre, porque el padre viene de afuera, es la ley, es el orden, es el individuo o la entidad que nos va a mostrar cómo es el afuera, cómo es la sociedad en su conjunto. Y sin embargo, cuando nosotros tenemos una hiperpresencia de la madre, o sea, una madre exaltada todo el tiempo, aquí está la diosa Tres Pedernal, la Coatlicue, la Virgen de Guadalupe, el Seguro Social, el símbolo es una madre y un águila y un niño, el monumento a la madre, el monumento a los niños héroes es una madre con su hijo en los brazos y cosas así, ¿no? Entonces hay una hiperpresencia de la madre, lo cual de alguna manera, sin que sea la intención, es excluyente de los hombres. Con el paso de los años y con la disminución del número de hijos en las familias, porque hoy en día muchos niños van a ser hijos únicos y por lo mismo van a tener una mayor, vamos a decir así, relación con los progenitores, porque cuando las familias eran compuestas por 10, 12, las mamás decían, tú, ella, la del moño, la de las trenzas, Carmela, Juanita, las dos vengan ya. ¿No? Eran tantos que no teníamos la manera de poder comprender qué pasaba. Sin embargo, con los hijos únicos tenemos un grave problema, y es que no tiene un referente de hermano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el doctor Minuchin, en terapia familiar, dice que el olón de los hermanos es la base de la pareja, justamente es porque tengo que vivir en el mismo cuarto aunque no me guste, compartir los mismos espacios aunque no quiera, aprender a negociar porque no todas las veces voy a ver el mismo canal de televisión y sobre todo tolerar al otro. Y los hermanos, es maravilloso tenerlos porque por eso nos peleamos y nos abrazamos y somos cómplices y al mismo tiempo nos agredimos y nos acusamos y luego nos reconciliamos y es un gran entrenamiento para la vida futura. Cuando nacemos solos en el sentido de ser hijos únicos, pues no tengo ese referente. Entonces todo lo que quiero se tiene que materializar. Tengo poca tolerancia a la frustración, soy altamente demandante, también me siento lastimado todo el tiempo porque no me compraron, no me dieron, no me regalaron, ¿sí? Y entonces hay como una hipersensibilidad que cuando tengo una pareja o cuando voy a convivir con otros, pues soy de mírame y no me toques, y por todo me siento altamente lastimado. Entonces, un poco vamos a reflexionar sobre cuál es la participación. Yo creo que la importancia todos la conocemos, pero ¿cuál es la participación de la energía masculina dentro del proyecto familiar? Ser padre es tener el derecho a disfrutar de los hijos y establecer un vínculo que dure para siempre. Ser padre es saber que tengo la oportunidad de ayudar a la construcción de la persona y aportarle las herramientas para que se haga cargo de sí mismo cuando llegue el momento y así tener la certeza de haber trascendido en los hijos que nos regaló la vida. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante porque la mujer, por experiencia fisiológica, sintió a su hijo. Y se convirtió de alguna manera en un binomio inseparable durante 36 a 40 semanas gestacionales en los
tendientes al postérmino, que posteriormente se vuelven diputados porque les encanta la dependencia y no tener que esforzarse demasiado y tener un logro constante. Cuando el padre encuentra al hijo, los dos no tienen un referente más que a través de la convivencia. Y de hecho, hay varios estudios que demuestran que cuando el niño nace y la mamá se siente profundamente realizada, en realidad ahí no hay amor. Es una respuesta instintiva ante algo que para mí es vital, que es el nacimiento de mi hijo. El verdadero amor va a aparecer alrededor de los 6 a 7 meses, cuando el niño empieza la dentición, muerde, escupe, ya no le gusta lo que le damos y empieza el berrinche y todo. Y en ese momento, cuando él empieza a diferenciarse de la madre, por lo menos fisiológica y emocionalmente, ella desarrolla el amor para tolerarlo, para aceptarlo, para desvelarse, para cambiarle el pañal, para darle de comer y destruye, tira y vomita. Porque el bebé es una proyección de la madre. En realidad, ella lo alimenta porque él llora, pero en realidad no hay una búsqueda todavía más que a través de la experiencia. En la medida en que la madre va desarrollando el amor, el niño también se empieza a identificar consigo mismo. Una mamá demasiado invasiva, demasiado hiperpresente, no permite que él se encuentre consigo mismo, porque tiene que ser lo que la mamá quiere, lo que la mamá espera, lo que la mamá necesite. Y ahí empiezan los problemas, porque entonces, ¿cómo queremos que sean las masculinidades, no? Quiero que sea un hombre fuerte, generoso, guapo, con dinero. Pues díganme dónde están para irlos a conocer. Habitualmente nosotros somos mucho el reflejo de la dinámica familiar relacional y de la cultura donde crecimos. Con masculinidades nos referimos a las diversas formas en que se entiende y se expresa la masculinidad en diferentes contextos sociales y culturales. No se trata de una única forma de ser hombre, sino de múltiples masculinidades que coexisten y se construyen socialmente. No es lo mismo ser hombre en Rusia que en el campo mexicano, que en Alemania o en el sur de las Islas Trobriand en Australia. Tenemos muchas formas de mostrarnos y la genitalidad no necesariamente nos define. Hoy, ante muchos hombres en trans, hay dos textos muy interesantes. Uno se llama Hombres que menstruan y otro se llama Hombres sin pene. Y uno los ve morfológicamente, incluso fornidos, velludos, con barba y todo, y de repente tienen vulva. Entonces, como que, ¿qué es lo que me define como hombre entonces? Si no es mi genitalidad, me define mi ser hombre, cómo me identifico, qué quiero, hacia dónde voy. O sea, no tengo que escupir en el piso, golpear, tirar la puerta a patadas y ser un troglodita para vivenciar mi masculinidad. Hoy hay muchos hombres que eligen cuidar hijos, quedarse en casa, colaborar de una manera diferente. Sin embargo, yo creo que el problema central es que las mujeres no han querido resignificar sus feminidades. Queremos que ese hombre cambie, sea más gentil, generoso, menos violento, participativo y lindo, pero ellas siguen teniendo el control porque mi palabra es la ley. Ese moño no se pone así. ¿Cómo trajiste estas manzanas? Oye, de verdad es que no sabes acomodar las cobijas. Esa mesa no va así. Y si yo quiero poner mi bandera de las Chivas en la sala, la otra convulsiona. Pero ella sí puede poner las fotografías de su familia y decorar acorde a sus intereses. Entonces, desde allí tendríamos que resignificar cosas. Lo masculino se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en la sociedad, determinada y regulada bajo los principios culturales. Independientemente de lo que uno quiera, hay muchos eventos que están asociados. Una cosa son las masculinidades y otras son las paternidades, porque no todos los hombres ejercen una paternidad
y no necesito tener hijos para ejercer una paternidad. Muchos maestros, muchos formadores, muchos tíos, mucha gente es mucho más papá y más paternal que muchos padres biológicos, que escasamente, de hecho, a partir del año entrante ya desaparece el Día del Padre en México, ahora es el Día del Donador de Semen, ¿no? Porque como no tenemos ninguna participación, por eso nadie nos da ni un pastel, ni nos esperan, puede ser cualquier domingo, pues ni siquiera tenemos un día especial, ¿no? Se dice así porque pues Aurrerac, Suburbia, Liverpool y todos ellos han hecho un gran esfuerzo por vender teles, a nosotros que nos regalan ropa interior, o mejor calzones, porque ni siquiera es ropa interior de calidad, calcetines, una playera y un televisor, ¿no? O sea, no tenemos otra cosa en la cabeza más que eso. Y es una manera muy reducida de ver la participación del patriarca, de alguien que llega a ejercer el derecho a mover a su familia, a darle un lugar, a darle un hogar, a darle estabilidad económica. Y esto que trae como consecuencia que al vivir en una sociedad tan complicada, muchos hombres vamos disminuyendo la producción de testosterona y lamentablemente aumentamos la producción de estrógenos. Y entonces llega un momento en el que nos vamos feminizando, fisiológicamente hablando. Entonces nos volvemos sensibles, lloramos en las películas, nos sentimos muy tristes porque mis hijos no me hablaron el Día del Padre. ¿Y dónde quedé yo? ¿Por qué no me puedo levantar y decir, pues sí, hoy yo me merezco ir un buen desayuno o voy a traer carnitas y hacemos un taco placero, cuidado nada más con el hígado graso? Tomar decisiones, ¿no? Ya no sirvo ni para abrir una caja de galletas porque perdí la fuerza, ya no tengo que partir la leña y construir la casa y traer la comida para que mi familia sobreviva. Todo eso, aunque son prácticas culturales, también se reflejan en nuestros comportamientos físicos, relacionales, ¿no? Entonces, las nuevas paternidades representan un cambio en la forma tradicional de entender la figura paterna. Esto es muy importante, donde los hombres se involucran más activamente en la crianza de sus hijos, las tareas domésticas y las responsabilidades compartidas con la pareja. Yo no te ayudo, esta es mi casa, yo puedo tomar decisiones. También puedo elegir que la cocina la podemos dividir de una manera diferente. También yo el día de hoy puedo cocinar y no necesariamente para agradarte, sino como parte de mi participación dentro del sistema familiar. Y este nuevo enfoque incluye una mayor presencia emocional, empatía y apoyo en la vida de los hijos, buscando un equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares. De hecho, en una investigación que hicimos nosotros hace 3 años, yo estoy trabajando como investigador nacional en el Instituto Nacional de Desarrollo Humano, y una de las cosas que nos llamó mucho la atención se hizo un análisis sobre la lista del supermercado. Y entonces, dentro del análisis, las hijas le decían al papá, Pa, ¿te puedo pedir un favor? Sí, hija. ¿Te encargo unas toallas sanitarias? Sí, hija. Y la mamá las volteaba a mirar así como, rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. ¿Cómo te atreves a pedirle a tu papá que te compre las toallas sanitarias? Eso es muy íntimo. Si yo no tengo intimidad con mi padre, ¿con quién la voy a tener? Si yo no tengo la capacidad de mostrarme como soy, como entidad viva, con mi padre, ¿con quién? Porque entonces no tengo realmente un vínculo claro con mi pareja. ¿Sí? Si mi hija se va de fiesta, yo le tengo que decir, ¿llevas preservativos? Y la mamá, ¿qué? Yo estuve aquí en el programa de adolescentes embarazadas durante muchos años y habían cosas verdaderamente dolorosas. Uno de los días más duros en este instituto fue cuando tuvimos que presenciar una cesárea de una nena de 11 años. Con un recién nacido de 2,950 kilos. Y todo porque no tenemos la capacidad de ver a la otra persona independientemente de nuestros deseos.
Antes que nada es un ser que necesita información, acompañamiento y sobre todo, a esa edad, una profunda responsabilidad por parte de su sistema familiar, ¿no? Para no imaginarnos en otros sitios. Entonces, por eso en México se ha peleado, ya se logró en Colombia, ya se logró en Brasil, ya se logró en España, ya se logró en los países nórdicos, que además allá te pagan por tener hijo. Y hay una nueva ley sobre paternidades en México, que todavía hay una parte que aún es iniciativa de ley, lamentablemente, y es la ley de paternidad en México, que amplía el permiso de paternidad de 5 a 20 días laborales con goce de sueldo y hasta 30 días en caso de complicaciones médicas para la madre o el recién nacido. Aún no ha entrado en vigor, sin embargo, esto plantea una mirada incluyente en la crianza y cuidado de los hijos. Cuando yo fui jefe de la clínica de prematuros aquí, una de las cosas maravillosas era ver a un papá dar con gotero a un bebé cardiópata. Una gota te puedes tardar 1 minuto. Y tienes que tener una gran paciencia. Y pusimos también el programa Canguro, en donde los papás eran fundamentales. La mamá estaba posquirúrgica por una cesárea, algo así, y el papá podía traer a este ser pegado a él, ¿no? Que tenía muchas ventajas, mantenía la temperatura, el corazón lo estaba estimulando todo el tiempo, la postura evitaba el reflujo y además un apego saludable, ¿no? Sin embargo, esto genera que muchas mujeres se sientan desplazadas, porque si él puede hacer tantas cosas, y entonces yo ¿para qué estoy aquí? Y habría que hablar entonces sobre lo que ustedes y yo creemos o consideramos sobre las expectativas de los roles de género. Para hacer un cambio en los roles de género es fundamental promover la igualdad y desafiar los estereotipos en todos los ámbitos, desde la infancia hasta la vida adulta. Hoy en día tenemos viejos que a los 75, 80 años están escribiendo, están pintando, están tomando decisiones, y tenemos jóvenes de 16, 17 que en semanas no quieren salir de su casa porque están adheridos a las redes sociales. Entonces ha habido cambios estructurales que no hemos querido reconocer, pero que ahí están en la vida social. Esto implica fomentar la educación sin sesgos de género, impulsando políticas de igualdad en el ámbito laboral y promover la participación equitativa en el hogar. Les comento algo que es muy interesante. Un alumno mío hizo su tesis sobre el contenido de los libros de género, de los libros de texto que da el gobierno. Y nos llamaba mucho la atención que muchos de los ejemplos decían: Ana María fue con su mamá al mercado para traer las frutas y preparar la comida, mientras Andrés y su papá estaban en la carpintería cortando la madera y construyendo una mesa. Entonces la pregunta era, ¿por qué Ana María no puede ir a construir una mesa con su papá y Juan ir con su mamá al mercado y comprar las frutas? O sea, desde ahí esta visión dicotómica rota nos molesta mucho a la hora de tener que participar. Esto implica entonces que los roles de género se desarrollan a través de un proceso de socialización que comienza desde la infancia y continúa a lo largo de la vida. Se aprende a través de la interacción con la familia, amigos, escuela, medios de comunicación y la sociedad en general, moldeando cómo se espera que las personas actúen, se vistan y se comporten según su sexo asignado al nacer. Ahorita, de hecho, hay mucha confusión porque hay muchas parejas que quieren que los hijos ya no tengan un género asignado y ya no aparezcan en el pasaporte y en la escuela, y entonces la niña puede ir con pantalón y el niño con falda. Y en esta apertura, entrecomillado, pues hay mucho sacrificio porque no sabemos realmente qué es lo que queremos atender: la psique, el comportamiento, los roles o la eficiencia social y cultural. Todo esto trae procesos muy complejos. Hay algo que es muy importante, que son las tareas cotidianas, los prejuicios y la responsabilidad. Muchos de nosotros, hasta el día de hoy,
nos cuesta trabajo tener iniciativas hacia ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo un día decido levantarme y desocupar mi closet y mientras tanto pongo a cocinar algo y voy trapeando, como que todo el mundo me mira y me dice, pues ¿a qué hora sales por el pan, no? Te estás comportando como gata, ¿no? Y la pareja llega un momento en que dice, sí, él es muy lindo, ¿eh? Vieras bien acomedido. Es bien generoso, bien, a mí me gusta mucho porque él de verdad llega y si ve un plato sucio, lo lava y es bien lindo. Es como un mérito, ¿no? A mí me parece que es violento, porque pues si yo llego y veo un vaso sucio, pues lo limpio, pero no porque sea lindo, sino porque es el hábitat en donde yo construyo mi cotidianidad y a donde tengo derecho a participar. Para evitar prejuicios es crucial practicar la empatía, cuestionar los propios supuestos, que esto es básico, buscar información diversa y fomentar el contacto con personas de diferentes orígenes, porque cada sujeto tiene un propósito. El que ustedes y yo estemos aquí implicaron 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, o sea, no somos un accidente genético. Somos un proyecto en donde a través de nuestras vivencias y nuestras experiencias nos vamos constituyendo como seres transformadores, primero de nuestra propia realidad y segundo, coadyuvar a que los que van a nuestro lado también tengan una mirada mucho más amplia de sí mismos. Hace no mucho una paciente me decía algo que me encantó y se los comparto. Me decía que tenía una pareja 10 años menor que ella, y entonces que pues muchos la juzgaban por esta elección. Y yo le decía, ¿y cuál es el sentido para ti, que es lo que importa, de tener esa pareja? Me dijo, es que mira, lo último que me importa es su edad, ¿no? Pero lo que me encanta y por lo que no me quiero ir de ahí es por la mujer en la que me convierto cuando estoy con él. Me vuelvo generosa, creativa, me gusta opinar, me siento respetada, me siento incluida, me parece que lo que digo es novedoso, se ríe conmigo, no me descalifica, no me etiqueta. Y yo les hago una pregunta, ¿no les parece que sería maravilloso que a todos nos tocara eso? Poderme sentir plenamente claro conmigo, sin necesidad de justificaciones ni de nada. Yo amo a la gente y la abrazo y la beso, no me importa, mientras la persona no se sienta incómoda, quien sea, porque han caminado la ruta conmigo, no sé, ojalá algún día tengan la maravillosa experiencia de ir al Camino de Santiago de Compostela, porque hay momentos más de 3, 4, 5 horas en donde caminas y caminas y caminas y vas completamente solo. Solo van el sonido de la naturaleza, los árboles, el riachuelo, y te vas preguntando, ¿cuántas veces yo realmente me he autoelegido? ¿Por qué siempre estoy eligiendo que los demás me digan que me quieren, que me aman, que me respetan? ¿Y cuántas veces yo lo hago conmigo? ¿Cuántas veces me pospongo? ¿Cuántas veces evito ser visto por mí? Y entonces, además es importante ser consciente de los propios sesgos cognitivos y trabajar activamente en la construcción de un entorno inclusivo y respetuoso. Las tareas cotidianas son una forma de construir una mirada incluyente e integral más allá del rol. O sea, una casa ordenada es eso, una casa ordenada. Hay gente que dice, uy, aquí sí ve una mujercita, porque todo brilla y todo está lindo. Y uno así voltea a mirar y dicen, maten a esa que acaba de opinar eso. Pues el orden es el orden. Vayan ustedes a cualquier museo. ¿Qué lo hace museo? La organización, la propuesta, los ambientes, ¿no? Y el orden se aprende, no es genético, lamentablemente. Hay que vivirlo y hay que incluirlo y hay que introyectarlo. Y eso es la gran transformación. Sin embargo, vean algo que es bien interesante. La inclusión tiene que ver mucho con el poder. Muchas mujeres se sienten amenazadas por sus propias hijas cuando las hijas no coinciden en la manera de ver o la pareja o la maternidad o los roles, ¿no? Y las hijas dicen, mamá, es que tú toda la vida has tenido 2 emociones, deprimida o enojada. No me acuerdo que un día tú a las 7 de la noche dijeran, ¿saben qué? Estoy harta, el día de hoy ya no quiero más,
gracias por participar. Te das un baño y te metes a dormir y si cenamos, no cenamos, si metieron el canario o no, si recogieron los trastes, si limpiaron la mesa, si le dieron de comer al perro algo. Somos una comunidad y por ende a todos nos tendría que interesar eso. Ah, no, son las 2 de la mañana, 11:30 y la señora anda ahí acomodando toppers, planchando cosas, organizando el día de mañana. Una mujer se baja del autobús y lo primero que dice es, ¿habrá pan en la casa? Y pasa por la papelería de Doña Clarita y voy a comprar un poco de unicel porque uno nunca sabe. Ay, mira, esos popotes nos pueden servir de algo, papel crepé, no sé qué, ¿no? Es como un árbol de Navidad, ¿no? Y llega a la casa y como nadie le festeja eso, entonces se siente humillada, desplazada, alterada. ¿Y qué ejerce? Poder. Sin mí, ustedes no serían nada, ¿no? Como dice Miguelito el de Mafalda. Se quita los zapatos, los pone a lo lejos y camina y dice, ¿sí se dan cuenta que sin mí ustedes no significan nada? ¿No pueden hacer nada? Entonces la mamá, en América Latina, se ha vendido la idea de que ella es fundamental. Y sí lo es, pero no porque cocine, lave y planche, sino porque es quien nos da el primer menú emocional. Cuando la mamá nos lleva en el primer y segundo año por la calle y dice, mira el perro, ay sí, ay tan bonito, ay que mi niño y que el brazo y que el dedo y que el ojito y no sé qué, ¿no? Eso nos construye y nos ayuda a mirar el mundo. Por eso la inclusión es una condición necesaria en la vida contemporánea y cada uno merece ser respetado independientemente de su condición. Sin embargo, el poder se maneja a través de la carencia y de la manipulación a la que el ser humano se ve expuesto desde sus primeros años de vida. Si ustedes supieran que en el psiquismo de un niño, en los primeros 3 años de vida, la amenaza de abandono se convierte en un factor para depresión en la etapa adulta, y te callas, porque si no me voy, ahí verás, ahí te quedas solo, como ese perro ahí, porque no terminaste la monografía de la vaca, y porque no te acabaste el cereal. A mí no me hables, ni me toques, ni me mires, yo no existo. A ver si un día, cuando te sigas portando así de feo, a ver si alguien viene y se fija en ti. ¿Saben lo que acaba de hacer esa señora? Le puso un ancla en su mundo donde él no se va a poder movilizar. Porque cada vez que intente algo, entonces va en contra de los que lo aman y todo. Yo he tenido pacientes que han llegado a cosas tan extremas como a mutilarse físicamente cuando ya no tienen manera de resolver en el afuera. Se han llegado una chica con una problemática importante de no aceptación de su corporalidad, ni siquiera porque fuera trans, sino porque no le gustaba el exceso de senos que tenía. Fue y se mandó a hacer una cirugía en un taller casi mecánico y no se murió porque no le tocaba, pero quedó toda tasajeada y la pregunta era, ¿alguien que ha sido amado? ¿Alguien que ha sido incluido? Jamás tomaría ese tipo de decisiones. Porque no eres importante por delgada, eres importante porque existes, porque te amo, porque le da sentido a la existencia. Entonces, a través de todo esto que les he comentado, vamos construyendo algo muy importante que son las imágenes parentales, ¿no? Si cada uno de ustedes y yo en este momento cerráramos los ojos, ¿quién era mi padre? ¿Quién era mi madre? ¿Cómo era él? ¿Cómo era ella? ¿Qué le gustaba a ustedes de ella o qué les gustaba a ustedes de él? ¿No? ¿Cómo nos ayudaban a mirarnos a nosotros? Está re gorda con ese pantalón, parece que vas a reventar. Es que te quiero. Ay, pues no me quieras tanto. Ya lo había dicho los Panchos. Ay, amor, ya no me quieras tanto. ¿Sabes qué? Ódiame por piedad, yo te lo ruego. Ódiame sin mentira ni clemencia, ¿no? Por lo menos déjame en la indiferencia, pero no te portes de esta manera, porque eso yo lo llevo en mi corazón. Eso me construye o me destruye. Ya cuando uno tiene 20 y le dicen cosas feas y se deprime por eso, ya es un problema de autoconcepto y es un trastorno de autoestima. Ese sí es chamba para terapia.
Pero en los primeros años dependemos de esas imágenes parentales. La imagen parental se construye a través de las interacciones y experiencias que los hijos tienen con sus padres a lo largo de la vida. Es una representación mental que se forma a partir de la percepción del niño sobre cómo lo ven y tratan sus padres, tanto de forma verbal como no verbal. Esta imagen influye en la autoestima, la autoimagen y la forma en que el niño se relaciona con el mundo. Yo les comento algo muy interesante. Mi madre siempre fue una mujer muy clara. No golpeaba jamás, pero decía, ¿eso es lo que usted va a entregar de tarea? Traiga su cuaderno. Y ponía una nota, señorita Elvira, 2 puntos. Marco Antonio hizo una tarea verdaderamente deficiente. Ahí lo dejo para que usted opine. Yo no tenía que llevar eso para que le firmaran. Por supuesto, ¿por qué crees que termina uno haciendo doctorados y maestrías y todo? A ver si califica, ¿no? A ver si califica. Y la parte más femenina y cálida de la relación de mis papás era mi papá. Papá era una mezcla entre Oreo y galletas de animalitos con chispas de chocolate. Entonces le decía, no, mi hijo, no llore, venga, beso, abrazo, tranquilo. Su mamá lo quiere mucho, nada más que a ella le gusta que ustedes hagan bien las tareas. A ver, volvamos a empezar, venga, yo lo apoyo. Mi madre muere de 61 años, mi papá de 90, mi madre muere de 61 y nos da muchísima tristeza porque nos dio el orden del universo, pero mi papá nos dio la certeza de que éramos amados. Entonces, se muere mi padre y yo subo 10 kilos. Algo tenía que dejar de reservas, ¿no? Hoy sé que no sirve, pero allá y entonces fue lo que pude hacer. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para ir concluyendo. Aparece entonces un fenómeno y es el diálogo y la escucha activa. Observemos algo muy importante. Ya nadie escucha a nadie. Todos queremos opinar. Nos fascinan los foros para decir lo que creo, pienso e imagino. Pero la gran pregunta es, ¿quién me escucha? ¿Y para qué quiero que me escuchen? Hay un gran libro de Marina Castañeda que se llama Escuchémonos o Escucharnos, porque dice escuchar y entre paréntesis el nos, escucharnos. El 70% de los conflictos en relaciones humanas están en que el otro no se siente escuchado, no se siente visto. Oye, te lo comenté, te lo dije y todo. Y el día que íbamos a hacer el evento, tú te comprometiste a otras cosas porque se te olvidó. Y como ya nadie anota nada y como ya no llevamos agendas, pues todo cabe en no me acordé. Y eso no vale la pena, ¿no? La escucha activa y el diálogo son habilidades comunicativas interrelacionadas que son esenciales para la comunicación efectiva y la construcción de relaciones sanas. La escucha activa implica prestar atención de manera consciente y completa a lo que la otra persona está comunicando, tanto verbal como no verbalmente, mientras que el diálogo es una conversación en la que ambas partes se expresan y escuchan activamente para llegar a un entendimiento mutuo. Es una linda definición. Ojalá lleváramos mínimamente a cabo esto, ¿no? Pero lo que ocurre también es que si yo no fui escuchado de niño, tengo sed de ser escuchado. ¿Y qué me daba ese soporte en la infancia? Que la mamá decía, ¡ay, ya, cállate! ¡Ya! Me tienes harto, ya, no más. Y cuando tenemos 11, ¿por qué no hablas? Contigo no se puede. Y el otro con el pelo sobre la cara. Es que ya no quieres hablar con nadie. Pero tú dime, yo quiero ser tu amiga, tu amigo. Tú abre tu corazón, yo estoy aquí para ti. ¿Y el otro, en serio? Y todas las noches de guardia que estuviste en el hospital, que me cuidaba mi tía, mi abuelita, tú ni te das cuenta. El día que me caí y me fracturé el brazo, la que me llevó fue mi tía Gloria. El día que tuve diarrea y vómito porque casi nos intoxicamos con los camarones, el que me llevó fue don Eduardo, el papá de Aníbal, mi compañero de la escuela, porque no estabas tú ni mi papá. Entonces no me digas que muy incluyente. ¿Por qué? Porque un progenitor comprometido y con una mirada incluyente de los actos y errores de los hijos les permite establecer vínculos de calidad donde el derecho a no ser perfectos, Señor, vuelvo a leer esto,
a no ser perfectos, permite la construcción de un autoconcepto más saludable y adaptable a las diferentes circunstancias de la vida. Es muy, pero muy importante que yo sepa que no todas las veces tengo la razón y no por eso no merezco ser tratado con respeto. Entonces hay un miedo a la libertad. Y con el miedo a la libertad nos referimos a la huida inconsciente de la pesada carga de la elección individual que una sociedad abierta impone a sus miembros. Si yo digo, mi mujer se va a ir 3 días o 5 días, me voy a quedar solo en la casa, todo el mundo, chino libre, vas a poder hacer lo que se te dé la gana. Entonces yo volteo con mirada de Thundercats y digo, yo siempre hago lo que se me da la gana. Y los otros, uy, sí, seguro. O sea, la libertad nos crea un conflicto. El doctor Irving Yalom dice que libertad y responsabilidad son sinónimos, y yo creo en eso. Soy tan libre como responsable. Uno va con el otro. El miedo bloquea nuestra libertad interior y por lo tanto también condiciona nuestra toma de decisiones y nuestra forma de vivir. Quien tiene miedo y no es capaz de gestionarlo y enfrentarse a ello, vive una vida carente de libertad. Porque entonces estoy atado a mis prejuicios, a mis creencias, a mis etiquetas, y cuando tomo decisiones me siento culpable. La falta de libertad puede acarrear frustración, enfados e irritabilidad en general, pero se hace más evidente en este tipo de población, ya que no tiene la misma capacidad de razonamiento y fomenta adultos impositivos y castrantes, ¿no? Por eso, ¿de dónde aprenden nuestros hijos? Los hijos aprenden fundamentalmente de las conductas y el comportamiento de sus padres. Esto es sumamente importante. No son un espejo de sus progenitores, por fortuna, ya que cada ser es único e irrepetible. Sin embargo, las conductas de respuesta a los retos de la vida cotidiana están enmarcadas por las respuestas más frecuentes de nuestro medio afectivo. Una mamá que lloraba por todo, que no nos invitaba a salir a la vida. No te vas a caer del columpio, no te subas ahí, te vas a raspar, párate aquí, no vayas ahí, te va a morder ese perro. O sea, yo salgo y digo, mátenme. Si me acerco al perro me va a morder, si saludo me van a secuestrar, si doy un beso me van a matar con un virus, ¿no? Y entonces llega un momento en el que yo dejo de existir para convertirme en lo que mis padres quieren. Entonces, hay heridas afectivas que se refieren a la transmisión de los patrones, hay herencias afectivas, emocionales, comportamientos y maneras de relacionarme de padres a hijas, a hijos y a través de generaciones. Implica que las experiencias emocionales, tanto positivas como negativas, de nuestros ancestros pueden influir en nuestras propias emociones, reacciones y patrones de comportamiento a menudo de forma inconsciente, lamentablemente. Lo que de ningún modo heredamos son los estímulos y las causas que provocan las emociones y los sentimientos que tenemos, pues esos dependen exclusivamente de nuestras vivencias personales y sobre todo de la educación que desde niños recibimos. Algo que no deja de ser una buena noticia, ustedes saben que siempre tiene que haber una buena noticia, es porque nos permiten cultivar una identidad propia y adaptable a nuestras necesidades afectivas. Como se dice, no todo lo que brilla es oro. Y por eso, quiero que se queden con esta reflexión que hice para ustedes esta tarde y agradecer profundamente su experiencia de escucha y de respeto y de acompañamiento conmigo mismo. La vida no es ni buena ni mala. Solo es un estado de conciencia y de ello depende el jugo que podamos sacarle a nuestras experiencias y qué aprendizajes logremos con ellos. Ningún momento, por doloroso que nos resulte o indeseable que éste nos resulte, merece ser sacado de nuestra experiencia, ya que para algo llegó a nosotros. Lo importante
resulta en saber qué hacer con lo que nos ocurre y de qué manera lo vivimos y cómo va a transformar nuestra cotidianidad. Esta autotransformación es justamente la base fundamental de nuestro sentido de vida. Diría el doctor Peirce, sin vivencia no hay experiencia. Y con este hacernos cargo de nosotros mismos, estaremos aportando mucho más a la comunidad a la que pertenecemos y de la que somos una parte fundamental. En palabras de William Schultz, todos somos uno. Entonces, yo creo que la paternidad y la participación tienen que ver mucho con mi sentido de vida, con mi para qué tengo un hijo. La mayoría de nosotros somos producto a veces del desatino y de un mal método anticonceptivo. Dicen que el primer hijo es producto del amor, el segundo de la pasión y los demás de la costumbre. Pero aquí lo significativo es en quién me transformo para el otro. ¿Qué tan buena partitura soy para que el otro me interprete y cuánto tiempo me doy para conocer a los que digo que amo? Porque en el momento menos esperado, cuando el otro ya no está con nosotros, es cuando lo añoramos. Pero mientras lo tuvimos ahí, hasta nos estorba, hasta nos quita el entusiasmo, porque sentimos entonces que es una carga que ahora tiene que hacerse de alguna manera cargo de mi envejecimiento. Entonces, estamos en un mundo en donde necesitamos compromiso, en donde necesitamos apertura, en donde necesitamos responsabilidades mutuas, y el tener un lugar en nuestras familias no solo es un derecho, sino una responsabilidad, porque es el caldo de cultivo en donde ustedes y yo desarrollamos nuestras mejores cualidades. No sé, maestro Tony, si hay oportunidad de alguna pregunta o algo así. Como usted me indicó, en este momento nos quedan 10 minutos para contestar algo si así lo considera pertinente. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Tenemos 3 preguntas. Si eres tan amable. La primera, ¿cómo favorecen los papás el desarrollo, bienestar e independencia de las niñas y los niños? Bueno, creo que a lo largo de la conferencia subrayé algunos de estos elementos. El padre tiene que encontrar un lugar dentro de la familia. No lo otorgan, yo me lo tengo que ganar, como la mamá igual. Me parece que un niño necesita un ser responsable que lo acompañe, un ser responsable bajo el cual aprenda valores, porque los valores no son genéticos tampoco, se adquieren en el desarrollo y en la convivencia y sobre todo en la praxis. Y me parece que la presencia de un padre bien estructurado, amoroso, y por amoroso no pretendo decir que me esté abrazando y besando cada 2 segundos, que no es mala la idea, sino alguien que me ayude en una corrección fraterna a darme cuenta de cuáles son mis limitaciones y hasta dónde yo mismo soy un estorbo en mi vida cuando no tengo claridad, o me vuelvo una carga para los demás porque quiero que resuelvan lo que yo no he podido resolver a lo largo de mi vida. La segunda, ¿cuál es el impacto de la estimulación personal y social de las niñas y niños cuando el vínculo paterno está presente? Bueno, lo que hemos logrado entender es que la presencia es fundamental. En estudios comparativos de niños que nunca han visto a su papá, uno podría decir, bueno, por lo menos no les estorbó. Pero les puedo decir algo muy doloroso, pero real. Por lo menos tengo una imagen de mi padre a la que puedo odiar, detestar y guardarle resentimiento. Pero es algo que existió, no es una fantasía. Cuando el niño no tiene este acogimiento, este soporte, se tiene que imaginar cómo hubiera sido si hubiera tenido un padre. Entonces, ante estas ausencias, se ha desarrollado un personaje muy complicado que es la mapá. Y estas mapás ni son mamás ni son papás. Entonces la mamá dice, a mí me tocó ser padre y madre. No, eso se llama esquizofrenia. A mí me tocó ser una madre con un padre ausente y di lo que podía dar.
Y a mí me tocó ser un padre con una madre ausente y di lo que podía dar. O sea, a mí no me van a hacer senos, aunque suba de peso, para crear un vínculo de esta naturaleza. Me parece que los seres humanos, cada uno tenemos muchísimo que aportar. Sin embargo, como les digo, se tienen que resignificar tanto las maternidades como las paternidades para que nadie sienta que le está quitando el lugar al otro. Y desde esta mirada, los niños tendrán la oportunidad de tener dos modelos interesantes, el de una mamá construida a través de sí misma y de un papá construido a través de sí mismo, con un buen diálogo, con una buena escucha activa y sobre todo que yo no me tenga que sentir responsable de que el maltrato que tienen mi padre y mi madre hacia sí mismos a lo largo de 30 años es porque se quedaron por mí. Es que por ti me quedé. No, mamá, te quedaste por falta de toma de decisiones y por baja autoestima. Pero cada vez que mi padre te golpeaba y te sacaba del cuarto, pues yo me sentía profundamente impotente. Y luego me decías, pero es tu papá y lo tienes que respetar. Entonces hay que respetar al agresor, aunque esto nos acabe, nos dañe, y ahí tenemos un conflicto social muy serio. Gracias, doctor. Por último, ¿cómo ser mejores papás o cuidadores y ofrecer una educación sana y equitativa a niñas y niños? Bueno, esa es como la pregunta de los 250.248 euros. Yo creo que el concepto de bueno o malo es muy subjetivo, porque un padre exigente puede resultar para muchos hijos un mal padre, y un padre demasiado flexible e incluyente puede resultar un padre indeseable porque no te dio límites, no te dio soporte, no te permitió tomar decisiones saludables. Y entonces terminamos de una u otra manera como queriendo lo que no tenemos y valorando poco lo que sí tenemos. Me parece que la participación del padre es fundamental porque el 50% de mis genes los tomé de ahí. Y quieras o no, hoy sabemos que hay toda una genética emocional, relacional, y en la medida en que yo he tenido figuras parentales sólidas, bien construidas, me es mucho más interesante saberme hijo de esos dos grandes personajes. El conflicto, yo diría, que cuando tenemos unos padres poco adultos, tenemos padres con poco aprecio de sí mismos, con una mirada muy infantil, porque tener 40 años no implica que seamos maduros, pues eso para el hijo es un choque también, ¿no? Porque de repente la mamá se psicotiza y tira cosas y llora, corre y se acelera como cuando tenía 14. Y uno, mamá, ya calma. Es que tu papá, pues sencillo, el hombre no está cumpliendo y no está respetando los acuerdos, toma una decisión, ya. Claro, ya te pusiste de parte del no, pero tampoco va a apapachar tu neurosis. Y mejor me voy para perinatología y ahí me encierro y hago triple guardia y todo con tal de no ir a mi casa. Aquí yo conozco mucho. Pero el problema también está en que mi adultez cuesta, porque ser adulto implica también ser responsable, respetuoso, organizado, saber que mis logros son la base de mi proceso de personalización y no le puedo echar el pato a nadie por las cosas que yo no he hecho, ¿no? Entonces una figura sólida de un padre sólido me refiero no infranqueable o que nunca se equivoque o que no tenga visos de equivocación alguna, porque eso es ser un ser rígido y sería un monolito que no tiene nada que ver. Me parece que un padre que es capaz de reconocer sus limitaciones frente al hijo y al sistema familiar y es capaz de reconocer hasta dónde él puede y hasta dónde no, le está dando oro molido emocional a sus hijos para que cuando ellos tengan procesos de adultez bien desarrollados, no se avergüencen por decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Por eso de que hasta que la muerte los separe me parece una amenaza. Yo creo que hasta que nuestras neurosis se toleren, gracias. Y eso sería lo que yo opinaría, querida Tony. ¿Alguna pregunta en la sala? Bien, allá doctora.
Muchas gracias por la plática. Yo creo que así como quedó plasmada, abre mucho la oportunidad para la reflexión. Y la forma como todavía se sigue pensando en relación a la función, si es que le vamos a llamar así, o el rol, ¿no?, del padre, de la madre. Y me cuestionaba yo mucho porque hoy, digamos, como ejemplo pongo, el otro día estaba leyendo el número de géneros que hay en Tinder. Son 35 géneros. Entonces, hoy la verdad es que los niños se encuentran en un proceso que les permite explorar mucho la circunstancia de género y la diversidad de género, en la que creo que sí hay una oportunidad para sacar de ciertos estándares fijos que no permiten a ninguno de los dos géneros disfrutar genuinamente quiénes son, pero también entramos en un proceso que de repente parece confusorio, ¿no? Entonces le quería preguntar su opinión en relación a esta circunstancia y estos roles de los que nos estaba hablando para el ejercicio de la paternidad. Gracias. Esa es una pregunta maravillosa que nos llevaría otra hora estar aquí. Muchos jóvenes hoy en día que no se quieren alinear a esta bifurcación de lo femenino y lo masculino, pues están en medio de toda esta lucha, ¿no? Las parejas que viven juntos pero no tienen relaciones sexuales, duermen juntos pero buscan otra serie de experiencias, y como ello, estos 35 tipificaciones nos podrían mostrar un panorama muy, pero muy amplio. Y me parece que eso es lo que realmente pretendemos con este tipo de reflexiones, abrir estos abanicos, abrir estas posibilidades. Me parece que nuestra sociedad contemporánea todavía está muy corta para poder comprender los fenómenos tan veloces que están ocurriendo en cuanto al comportamiento, no solo en la conducta sexual y relacional, sino en la apreciación de uno mismo. Por ejemplo, hay dos casos muy interesantes, uno en Canadá y otro en las Islas Canarias, de dos hijos, una muchacha y un muchacho, que han ido a la corte para divorciarse de su familia. No quieren tener el vínculo. No les llama la atención pertenecer a ese clan y no están dispuestos a seguir viviendo bajo esas condiciones de opresión, desde su lectura, naturalmente. Y esto lo que nos muestra es que cuando no tenemos un adulto que ha sido capaz de procesarse a sí mismo, se vuelve autoritario, se vuelve impositivo, se vuelve poco flexible el vínculo más que la persona. Y en las paternidades y en las maternidades y en las feminidades y las masculinidades y todas estas áreas, pues la diferencia es sustancial entre unas y otros, aunque todos estemos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Yo creo que la diversidad tiene grandes riesgos, porque si bien nos muestra un panorama mucho más amplio, también tenemos que ser muy responsables en la manera de integrarnos a esa inclusión y a esa variabilidad, porque no todos tenemos el talento para ciertas cosas. Por ejemplo, ciertos grupos con determinadas acciones y actitudes tendrían que ser incluidos, ¿no? Todos estos mundos oscuros, toda esta parte del Bronx y todas esas cosas necesariamente y culturalmente deberían estar incluidos. Sin embargo, no todos tenemos la posibilidad de integrarlos, y no tanto por prejuicio, sino porque también hay una serie de convicciones que no siempre van a coincidir con la elección de los otros. Por ejemplo, estos niños que están creciendo con parejas homo o con triejas, ¿no? La mamá vive con sus dos amigas y una de ellas decide tener un hijo, y entonces el niño vive con sus tres mamás, ¿no? Y todo esto, dentro de la estructura cultural, hace muchos movimientos en el tablero social, ¿no? Y si el niño llega y dice, con mi mamá Elena, con mi mamá Mariana o con mi mamá Petra, entonces todo el mundo dice, a ver, pero ¿cuál es tu mamá? Todas.
No, pero ¿cuál te parió? A una me parió, pero las otras me cuidan, la otra me nutre, la otra me alimenta, la otra me cuida. Y entonces uno dice, pobre niño, porque salirnos de nuestro modelo habitual y construirnos no es tan simple, ¿no? Yo creo que valdría la pena mucho hacer un análisis sobre esta gran pregunta, porque creo que es lo que nos tiene a muchos en un momento de no saber exactamente hacia dónde nos estamos movilizando como sociedad compleja, ¿no? Entonces, ya la iremos revisando, por el contrario. Muchas gracias. Doctor, muchas felicidades y muchas gracias. Hay un grupo particularmente vulnerable que son las madres solteras. Así y que desafortunadamente esa situación se convierte en un obstáculo para el acceso de los padres a las instituciones. Sobre todo porque hemos visto que en algunas situaciones donde las habilidades de crianza de mamá por diferentes factores son limitados, entra el papá y el papá que por ahí no se conocía y de repente resulta que el papá desempeña una labor fantástica. El problema es que en realidad muchas de esas madres solteras no lo son y solo ingresan a las instituciones para ser parte de un nivel más bajo y pagar menos. Entonces eso se vuelve un obstáculo impresionante, pues porque esas familias se integrarían mejor si desde aquí se les permite actuar al papá. Claro, doctora. Fíjese que usted tocó un gran tema. Les va a parecer muy extraña la tipificación, pero existe. Hay madres solteras tempranas y madres solteras tardías. Yo no, ¿qué es eso? Yo tengo más de 5 amigas que se han divorciado y que tienen 4 hijos y que son madres solteras, porque el otro se fue a vivir a Groenlandia o nunca volvieron a saber de él, o es un tira y afloje para que les dé un peso. Ellas me han dicho, Marco, yo jamás me imaginé que iba a ser madre soltera. Nunca. Yo de verdad creí que juntos hasta que la muerte nos separara, y ya me veía envejeciendo y con mis nietos y una Navidad linda con calcetines rojos y no sé, y galletas de animalitos. Pero de repente me doy cuenta que el proyecto de él y el mío cada vez son más antagónicos, y por lo mismo yo elijo no quedarme ahí y mis hijos eligen quedarse conmigo, y entonces tenemos que replantear, y muchas de estas mujeres convierten a su hijo o a su hija mayor en su pareja, porque ella tiene que seguir trabajando y la hija mayor es la que hace el rol, entrecomillado, de organizar la casa, y tiene, entre comillas, cierta autoridad para marcar ciertos límites en sus hermanos, hasta que estos crecen, afortunadamente, y le dicen, tú no eres mi mamá, yo no tengo por qué hacerte caso, y salte de mi cuarto, y la otra, mamá, Raúl no me quiere hacer caso, y entonces le di una cachetada, y la mamá, la única que pega en esta casa soy yo. Ah, bueno, entonces no me dejes ese rol. Entonces no me des esas responsabilidades, porque si a uno de mis hermanos les pasa algo, tú a mí me la vas a cobrar. Entonces, ¿cuándo soy el adulto y cuándo no lo soy? Me parece que el problema es ese. El asunto no es el embarazo temprano, el asunto es la desinformación, la falta de patrones educativos que nos permitan comprender la sexualidad de nuestros hijos desde edades tempranas. O sea, la educación sexual de un niño no tiene que ver con la genitalidad, tiene que ver con el aprecio a sí mismo, con el derecho a mantener una afectividad saludable, que se aprenda a autoelegir, que se cuide. La lavada de dientes tiene que ver con la sexualidad, porque tiene que ver con el hacerme cargo, con las sensaciones y con una cantidad de procesos mucho más complejos. Entonces, lamentablemente, el madresolterismo sigue siendo, sobre todo en América Latina, una de las causas de lucha, porque muchas mujeres están pidiendo el aborto justamente porque son embarazos que no quieren continuar ante la ausencia de un proyecto de familia o de un proyecto de pareja, cuando la reproducción es otro proceso. No tiene que ver necesariamente con eso, sino con mi conciencia de poder cuidar a otro ser y contribuir a su desarrollo
como entidad independiente, ¿no? Porque muchas de las relaciones en América Latina, yo tengo un artículo sobre eso, siguen siendo relaciones uterinas. El tipo tiene 50 años y la mamá 80 y la señora sufre porque el tipo se va a divorciar y porque mi muchacho pobrecito cenando ensalada de atún con galletas, cuando en casa algo muy sencillo yo le tengo, ¿no? Un molito de olla, un pescadito a la talla, unos chilitos en nogada, y la otra le sale con unas quesadillas. Con razón mi Raúl no quiere irse para la casa. Entonces, esta relación uterina no deja que el otro abra las alas y mucho menos vuele, ¿no? No tengo un proyecto personal, tengo que tener un proyecto afiliado porque si no soy un desertor. Y ahí tenemos gravísimas realidades. Y ahorita con la migración y todo el asunto, son familias que se han desmembrado y que ahora van a retornar. Un tipo que hace 25 años no está con sus hijos, pero les mandó dinero y ahora él tiene una autoridad de paternaje que estos no reconocen. En 25 años no te paraste por acá y ahora me vienes a decir que por qué llegué a esta hora, o por qué huelo alcohol, o porque estoy fumando en casa. Yo fumo desde los 8 años, papá. ¿Y quién eres tú para decirme que no? Pasa de tu padre y ya te mandaba dólares. Pues ya ¿qué me importa? Mi mamá decía que eras mi padre y que nos mandabas dólares porque nunca me los entregaron. Entonces tenemos unas familias muy en crisis porque no hay una idea concreta de quién es el otro. La interculturalidad también ha traído una gran cantidad de modificaciones en la percepción de roles, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso, doctora. Y pues qué gusto y gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Por el contrario. Pues muchas gracias. Agradecemos al doctor su excelente presentación, como siempre. Gracias. Agradecemos a ustedes su presencia y tenemos una encuesta en línea para los que estuvieron en el chat. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, hasta luego.